información de la Ciudad de México, en información legislativa y también de democracia, el día de ayer la Comisión de Asuntos Político-Electorales en la Asamblea Legislativa inició la discusión final de la nueva ley electoral, la ley que regirá los próximos comicios en la Ciudad de México. Hoy martes 30 de mayo se discutirá en el Pleno y Edwin Hernández nos tiene la información. La nueva ley electoral de la Ciudad de México no otorgará a los magistrados y consejeros electorales un haber de retiro o fondo de retiro, que se conformaría por el 80% del total del dinero que obtuvieron durante todo su mandato. Lo anterior forma parte del proyecto de dictamen que presentó la Comisión de Asuntos Político-Electorales de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Yo creo que la Ciudad de México no merece algo así. Yo creo que el tema del retiro en todas las instituciones tendrá que ser conforme lo establezcan las leyes y no un tema que desde nuestro punto de vista, o al menos la visión del PRD, era un tema de un exceso. De acuerdo con el presidente de la Comisión Electoral, la nueva ley se conforma por el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México y la Ley Procesal Electoral para la ciudad. Además, se reformaron la Ley de Participación Ciudadana y el Código Penal para el Distrito Federal. Es una fortaleza como no habíamos tenido antes, una ley procesal que le otorgue verdaderos recursos a las autoridades, una ley de participación ciudadana actualizada y un código penal que tiene lo necesario para frenar estas aberrantes conductas que tienen en nuestra democracia en un estado lamentable. Entre las reformas se destacan la elección de concejales por las opciones de elección directa y por lista cerrada, la integración paritaria del Congreso de la Ciudad, la revocación de mandato, las candidaturas sin partido, así como se robustecen los derechos electorales de pueblos y barrios. Sin embargo, el tema sobre la elección de los consejos mantiene divididos a los asambleístas, quienes han mencionado que llevarán sus reservas sobre este punto ante el Pleno, discusión que se dará esta mañana en sesión extraordinaria. Sergio Villanueva en las imágenes, Edwin Hernández, 21 Noticias.